Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a Lawyer. Mi nombre es Camila Moromisato y esta noche tendré el gran honor de dirigir esta sesión del diplomado en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Guillermo Roca, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en contratación pública y arbitraje, con estudios de posgrado en la Maestría de Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la maestría de Derecho en la Empresa de la misma casa de estudios, con especializaciones también en contrataciones del Estado, arbitraje, derecho administrativo, gestión pública, y asimismo ha sido asesor legal con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Para quienes nos acompañan el día de hoy a través de nuestra plataforma de Zoom, no olviden que pueden realizar sus preguntas a lo largo de toda la sesión. El doctor estará encantado de responderlas al final de la misma o cuando él más lo crea conveniente. Asimismo, si quieren adquirir el certificado que nosotros estamos brindando, no olviden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros canales de WhatsApp. Finalmente, estimado doctor Roca, de parte de todo el equipo de Lawyer, le agradecemos que nos acompañe el día de hoy en esta sesión. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, agradecido con todos por su asistencia. Disculpas también por la demora en poder conectarme. Bueno, gracias también a todos ustedes por asistir a este diplomado que trata de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069, y también vamos a hablar de su reglamento, y que trae consigo una serie de novedades, ¿no? En comparación con anteriores normativas de contrataciones. Y el objetivo de esta sesión es poder conocer los procedimientos de selección competitivos, que en esta sesión se va a tratar de una primera parte. En la siguiente sesión se va a hablar de modalidades, otras modalidades diferenciadas, que ya vamos a hablar también más adelante. Y como le dije, se trata de dar a conocer estos nuevos procedimientos de selección, conocer los aspectos más relevantes, identificar qué nuevos temas trae, ¿no? O qué términos nuevos trae estos tipos de procedimientos, así como también ver qué términos también se mantienen, ¿no? Voy a tratar de compartir, a ver, voy a un material. Si se logra visualizar el material, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor, sí se visualiza. Listo. A ver, creo que soy listo. Ya, a ver, a manera de repaso, como ya se sabe, la promulgación de esta ley, la 32069, denominada Ley General de Contrataciones Públicas, eh, representa un cambio significativo en el marco normativo, ¿no? Esta nueva ley deroga la anterior ley, que aún, bueno, sigue vigente, la 30225, y esta nueva ley introduce una serie de reformas que buscan de alguna forma modernizar y optimizar el sistema de adquisiciones públicas en el país, ¿no? Eh, También se estableció que esta ley entra en vigencia a los 90 días calendario de la publicación de su reglamento, ¿no? Y por su parte, el reglamento, el 22 de enero de este año, se publicó, ¿no? El Decreto Supremo 009-2025, EF, que aprobó el reglamento de la Ley 32069. Este reglamento también tiene por objeto establecer procedimientos y requisitos, ¿no? Así como las condiciones que se van a aplicar a este nuevo régimen de contrataciones públicas. Eh, También se estableció que tanto la ley como el reglamento entrarán en vigencia el 22 de abril de este año.
Ahora, eh, el proceso de contratación pública, eh, al igual que la norma que aún sigue vigente, esta nueva normativa mantiene el esquema que ya es conocido, ¿no? Un esquema de tres fases, ¿no? Una fase de actos preparatorios, una segunda fase de selección y una tercera fase de ejecución contractual, ¿no? Como vemos, este esquema que ya todos conocemos se sigue manteniendo, ¿no? Pero lo que sí ha cambiado es algunos componentes que integran cada una de estas fases. Las dos primeras fases de actos preparatorios y selección eh, me parece que ya han sido desarrollados en sesiones anteriores a este diplomado. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el componente de la fase de selección, que son los procedimientos de selección competitivos. Y respecto a la tercera fase de ejecución contractual, también va a ser desarrollado en las siguientes sesiones del diplomado. Ahora, a manera de repaso, vamos a hablar un poco de los componentes de esta fase de contratación. Así tenemos que en la primera fase de actos preparatorios vamos a encontrar, como su mismo nombre lo indica, todos los preparativos donde se van a elaborar tanto actos y documentos para luego poder llevar a cabo procedimientos de elección. En esta primera fase de actos preparatorios tenemos la elaboración del requerimiento, ¿no? Es un requerimiento que da inicio al proceso de contratación y es realizada por la entidad contratante. En este requerimiento se va a identificar eh, la finalidad pública que busca esta entidad, ¿no? Así como los objetivos de la contratación. El requerimiento, cuando se trate de bienes, se va a plasmar en especificaciones técnicas. El de servicios se va a plasmar en términos de referencia y el de obras, el requerimiento se va a plasmar en el expediente técnico de obra, ¿no? Ahora, respecto a la interacción con el mercado, este es un acto en el cual las entidades contratantes van a determinar si existe una oferta y una competencia, ¿no? Van a poder perfeccionar también su requerimiento y estimar el presupuesto que van a requerir, ¿no? Y así como el mecanismo de contratación estratégica o el procedimiento de selección que van a convocar. Respecto a la cuantía de la contratación, esta va a ser establecida por la entidad conforme a su programa multianual de bienes y servicios y obras. La estrategia de contratación se entiende como un proceso de análisis que tiene que hacer cada entidad al momento de convocar una contratación, ¿no? Tiene que aplicar principios, ¿no? Como aplicación de enfoques de la ley también. Y esta estrategia tiene que integrar también el expediente de contratación, ¿no? Y dentro de esta estrategia te tiene que determinar también el tipo de procedimiento de selección y el mecanismo de contratación. También se va a establecer acá en esta estrategia de contratación la modalidad de pago. Ahora, sobre los supuestos de infraccionamiento, en principio se establece que se encuentra prohibido fraccionar, ¿no? La contratación de bienes, servicios u obras, ya sea mediante realización de dos o más procedimientos o dando lugar a contratos menores, ¿no? Esto en principio está prohibido. Hay algunas excepciones que también se establecen en el reglamento, en la ley, pero en principio este fraccionamiento se encuentra prohibido. Respecto al expediente de contratación, eh, este va a contener información de todas las actuaciones que se van a realizar desde la formulación del requerimiento hasta el cumplimiento total de las obligaciones, ¿no? Que van a derivar del contrato que se va a suscribir. Por último, el tema de los evaluadores es un tema nuevo también. Establece que estos van a estar a cargo de todo el procedimiento de selección, ya sea a través de compradores públicos o de un comité o de un jurado, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre los evaluadores. Ahora, en la segunda fase de contratación, que se refiere a la fase de selección, las entidades contratantes van a realizar procedimientos de selección para las contrataciones de los requerimientos que van a prever, ¿no? Eh, el procedimiento de selección será determinado considerando el objeto de la contratación y la cuantía, ¿no? Y así también como otros criterios que también lo establece el reglamento. En esta fase de selección,
vamos a encontrar los procedimientos de selección competitivos y los procedimientos de selección no competitivos, ¿no? Los procedimientos de selección competitivos, que es el tema central de esta sesión, se caracteriza porque, como su nombre lo indica, se busca promover la competencia, ¿no? Busca una mayor participación de proveedores y que se dé la competencia en sí, ¿no? En cuanto a los procedimientos de selección no competitivos, es lo que conocemos ahora como la contratación directa, ¿no? ¿No? Esto ya bajo los supuestos establecidos en la ley, ¿no? Otro componente dentro de la fase de selección, tenemos a la declaratoria de desierto, ¿no? Que es una declaración que se da cuando un procedimiento de selección no recibe ofertas o no se valide ninguna oferta, o cuando también no se ha perfeccionado el contrato. Respecto a la cancelación de un procedimiento de selección, se establece que la entidad podrá cancelar un procedimiento de selección en cualquier momento, ¿no? Previo a la adjudicación de la buena pro. Esto basada también en razones de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando desaparezca la necesidad de contratar. Finalmente, la fase de selección va a culminar cuando se perfeccione el contrato o cuando se cancela también el procedimiento de selección o se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Esto cuando se da por causa imputable a la entidad o también cuando no se logra perfeccionar el contrato. Ahora, en la tercera fase, como ya mencioné, será desarrollado en las sesiones siguientes de este diplomado. Y vamos a encontrar actos de la ejecución contractual propiamente dicha, como la celebración del contrato, entre el contratante, la entidad contratante y el proveedor. Eh, Se va a encontrar también los temas referentes a la nulidad precontractual, referida a la nulidad de actos dentro del procedimiento de selección, así como también la nulidad de contrato, ¿no? Después de perfeccionarse, entre otros temas también muy interesantes, ¿no? Ahora, en esta sesión vamos a centrarnos, como dije, en los procedimientos de selección competitivos, pero antes de abordar de lleno, como se dice, en este tipo de procedimientos de selección, eh, vamos a entender, vamos a desarrollar los términos, algunos términos, ¿no? Que se dan en las etapas de procedimientos de selección en sí, ¿no? Acá tenemos las etapas del procedimiento de selección, eh, procedimiento de selección competitivo en sí, que contiene etapas y también van a tener subetapas, ¿no? Y cada etapa o subetapa va a depender de su tipo, objeto y modalidad. Así tenemos, por ejemplo, en la primera etapa, lo que es la convocatoria. Luego tenemos el registro de participantes. Tenemos una etapa de cuestionamiento de las bases, que a su vez tiene una subetapa de consulta, observaciones y de integración de las bases. Tenemos también, dependiendo del tipo de procedimiento de selección, una etapa de precalificación, que a su vez tendrá la subetapa de precalificación, el diálogo competitivo y de negociación. Luego tenemos la etapa de evaluación de ofertas, mm, y para las modalidades, o mejor dicho, para los procedimientos de selección en la modalidad de asociación para la innovación, se va a tener una etapa especial que es la de adjudicación para la innovación. Y esta modalidad de asociación para la innovación, que pertenece al grupo de otras modalidades diferenciadas, es un tema que también va a ser desarrollado en la siguiente sesión, ¿no? De este diplomado. Finalmente, la última etapa del procedimiento de selección es lo referente al otorgamiento de la buena pro, ¿no? Ahora vamos a aplicar cada uno de estos puntos, o estas etapas, pero de manera general, ¿no? Porque también han sido desarrollados en sesiones anteriores y nos va a permitir también entender algunos actos y términos que se va a tocar más adelante cuando toquemos los tipos de procedimientos de selección. La primera etapa de convocatoria, el reglamento señala que para convocar un procedimiento de selección se debe contar con un expediente de contratación ya aprobado, también con unas bases de procedimientos de selección que son elaboradas por los evaluadores,
o también son elaborados por la dependencia encargada de las contrataciones. También se señala que la fase de selección inicia con la publicación del aviso de convocatoria, esto en la Pladicop, que como ya sabemos, la Pladicop es la plataforma digital para las contrataciones públicas, donde se van a gestionar todas las transacciones electrónicas, se van a registrar información y difundir las contrataciones públicas convocadas por las entidades contratantes. Y en la Pladicop también se van a registrar de forma obligatoria toda información que corresponde a las fases del proceso de contratación, ¿no? Ahora, regresando al tema de la convocatoria, ¿qué es lo que va a contener este aviso de convocatoria? Lo que va a contener es la identificación de la entidad contratante, la identificación del procedimiento de selección y su objeto. Se va también registrar ahí el cronograma del procedimiento de selección, la indicación de los instrumentos internacionales cuyos alcances se encuentran cubiertos por el procedimiento de selección. También están las bases del procedimiento de selección, donde estará incluido el requerimiento, ¿no? Respecto al registro de participantes, se señala que este registro se realiza de forma gratuita, ¿no? A través de la Pladicop y de acuerdo con el programa de procedimiento de selección. Asimismo, se indica eh, que para poder registrarse como participante de un proceso de selección, el proveedor tiene que contar con una inscripción vigente del RNP, ¿no? Eh, conforme al objeto de contratación que va a postular, ¿no? También se señala que en el registro de participantes se va a llevar a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, ¿no? Salvo en los procedimientos de selección que cuentan con la etapa de precalificación, en cuyo caso el registro va a concluir antes de esta etapa. Ahora, el registro de participantes eh, puede tener tres tipos, el cual va a depender también de la modalidad del procedimiento de selección. Tenemos un registro de lista abierta, donde cualquier proveedor puede registrarse como participante. Tenemos también el registro de lista abierta con invitación, en la cual la entidad contratante invita a un determinado proveedor o a determinados proveedores, pudiendo también registrarse otros proveedores que se encuentran interesados, ¿no? Y por último, tenemos un registro de lista cerrada, donde solo pueden registrarse los proveedores que la entidad contratante va a invitar. Hay que tener en cuenta también que en los procedimientos de selección que contemplen la posibilidad de invitar a un proveedor, esta invitación se va a realizar a través de la Bladicop y va a estar a cargo de la dependencia encargada de las contrataciones. En la etapa de cuestionamiento de las bases, eh, los participantes van a poder formular consultas u observaciones. Eh, Va a depender también si este procedimiento de selección contempla esta posibilidad de cuestionar a las bases. Y esta formulación de consultas u observaciones se va a hacer a través de la Pladicop, ¿no? Esto se hará en un plazo no menor a 7 días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. En las modalidades abreviadas, este plazo va a ser menor a 3 días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de la convocatoria. Y por consulta debemos entender un pedido o una solicitud de aclaración, ¿no? Es una solicitud de información adicional a las disposiciones recogidas en la base, ¿no? Cuando quizás hay un extremo de la base que es ambiguo, que no está todo claro, ahí lo que procede es una consulta, ¿no? Se pide una aclaración sobre ese extremo de las bases. En cuanto a las observaciones, los participantes comunican de manera sustentada, de manera fundamentada, algún supuesto de incumplimiento o vulneración de la normativa de contratación del Estado. Eh, Hay a veces, por ejemplo, requerimientos que no están establecidos en las bases estándar o que es evidentemente una vulneración, ¿no?, de la normativa. En esos casos lo que va a proceder es una observación. En algunos casos o en algunos procedimientos de selección se va a permitir cuestionar el pliego supletorio de consultas y observaciones, ¿no? Así como las bases integradas, ¿no? ¿Qué significa esto?
que este cuestionamiento al pliego absolutorio o las bases integradas van a ser elevados por la entidad contratante al OS, ¿no? Esto a través de la Pladicop. Como ya sabemos también, el OS es el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes y OS será la nueva denominación de lo que hoy conocemos como OCE, ¿no? Entonces, ante un cuestionamiento del pliego de solución de consultas de versiones, el OS va a emitir un pronunciamiento a través de la Pladicop, un pronunciamiento debidamente motivado, que va a incluir también una revisión de oficio de las bases y va a realizar la integración definitiva de las bases, ¿no? Respecto a la presentación y evaluación de ofertas, tenemos primero lo que es la presentación de ofertas en sí, y esta se va a realizar a través de la Pladicop, un plazo no menor de 7 días hábiles contabilizados de la publicación de la integración de las bases o de la publicación del pronunciamiento por la integración definitiva por parte del OES, salvo en los casos de modalidades abreviadas, ¿no? Donde el plazo de presentación de ofertas es no menor de 3 días hábiles contabilizados desde la publicación de la integración de las bases. En los procedimientos de selección en los que no se contempla una etapa de consultas y observaciones, la presentación de ofertas se realiza un plazo no menor de 6 días hábiles contabilizados desde la convocatoria, salvo en los casos de la comparación de precios, donde se puede establecer un plazo no menor de 3 días hábiles desde la convocatoria. Respecto al contenido de las ofertas, se señala que las ofertas técnicas para ser admitidas deben contener como mínimo lo siguiente. A ver, tenemos la acreditación de la representación de quien suscribe la oferta. Debe contener también como mínimo el pacto de integridad durante el procedimiento de selección. Esto conforme a los formatos aprobados en la base estándar. También debe contener la declaración jurada, en la que se va a declarar que el participante es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta que presenta, que no se encuentra impedido para contratar con el Estado, ¿no? Esto de acuerdo a los impedimentos establecidos en la ley. La oferta técnica también debe contener la promesa de consorcio, ¿no? En los casos que se postula a través de un consorcio. Y esta promesa de consorcio debe tener firmas electrónicas o también puede contener firmas legalizadas, ¿no? En la que se va a consignar los integrantes de este consorcio, el representante común, también se debe consignar el domicilio común, así como las obligaciones que se compromete cada uno de los consorciados, ¿no? Y también el porcentaje de dichas obligaciones. Adicionalmente, las ofertas técnicas también pueden contener documentación que va a acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación y aquella que sustente los logramientos de puntaje, ¿no? Conforme a los factores de evaluación que cada entidad contratante va a determinar en las bases. Eh, Respecto a la evaluación de ofertas, eh, de acuerdo a este nuevo esquema o nueva estructura, ¿no? Que se ha establecido, esta evaluación de ofertas se puede hacer de dos tipos. Tenemos una evaluación de ofertas sin precalificación o con precalificación. En la evaluación sin precalificación, las ofertas se presentan en una sola fase, ¿no? Donde eh, se va a subdividir en una emisión de ofertas, en una revisión de los requisitos de calificación, en una evaluación técnica y una evaluación económica. Y en la evaluación con precalificación, la presentación de ofertas se realiza en más de una fase, ¿no? Tenemos una fase inicial en que es la presentación de ofertas de precalificación, que incluye la documentación para la emisión de ofertas y aquella correspondiente a los requisitos de calificación. Eh, Tenemos una fase de precalificación, que es la presentación de ofertas definitivas por parte de los postores precalificados. Y en esta fase se va a realizar la evaluación técnica y la evaluación económica. Esta fase también puede contener una subetapa de negociación
o diálogo competitivo, donde se presentan ofertas preliminares antes de presentar una oferta que es considerada la oferta definitiva. Mm. A ver, como se dijo anteriormente, la evaluación con precalificación puede contener una subetapa de negociación o de diálogo competitivo. En la negociación, los postores que han sido seleccionados en la etapa de precalificación van a presentar y sustentar eh, sus ofertas preliminares eh, y se van a poder realizar rondas de negociación, esto con el fin de mejorar, ¿no? De mejorar su oferta. Durante estas rondas de negociación, los postores pueden formular consultas, pueden proponer también algunas modificaciones, ¿no? A la versión inicial del contrato. También pueden proponer modificaciones a la modalidad de pago o a otras condiciones propias del contrato. Se establece también que cada ronda de negociación se va a plasmar en un acta, ¿no? Que la dependencia encargada de las contrataciones va a publicar en la Pladicom. Esta acta va a ser suscrita por todos los que han participado en esta negociación o en esta ronda de negociación. Y en el acta de la ronda final se da a conocer qué postor o qué postores se encuentran aptos para presentar sus ofertas finales. Finalmente se va a publicar las bases integradas definitivas, que incluyen todas las modificaciones que se han acordado durante estas rondas de negociación. Y en cuanto al diálogo competitivo, los evaluadores van a entablar un diálogo con los postores seleccionados con el fin de identificar y desarrollar soluciones para satisfacer las necesidades de la entidad contratante, ¿no? A partir de un requerimiento preliminar. Para realizar el diálogo competitivo, deben quedar como mínimo dos postores precalificados, ¿no? El objetivo de este diálogo competitivo es obtener un requerimiento definitivo, ¿no? Esto a partir de las rondas de diálogo que se van a realizar y también se van a emitir actas, ¿no? Eh, Actas como rondas de negociación y que van a ser también suscritas por cada participante, ¿no? Y en el acta final, o mejor dicho, en el acta de la ronda final, se va a publicar o se va a dar a conocer a los postores que se encuentran aptos para presentar sus ofertas no definitivas. Finalmente también se van a publicar las bases integradas definitivas, donde se van a incluir todas las modificaciones que se han adoptado. Ahora, eh, respecto a la emisión de ofertas, como ya hemos visto anteriormente, eh, consiste en la verificación de los documentos mínimos requeridos, ¿no? Y que son la acreditación de la representación de quien suscribe la oferta, ¿no? El pacto de integridad, la declaración jurada, donde se declara que el participante es responsable de la veracidad de los documentos, donde el participante declara que no tiene o no se encuentra impedido para contratar con el Estado. Está también la promesa de consorcio en caso participen de forma consorciada. Y respecto a los requisitos de calificación, eh, estos van a permitir determinar si los postores cuentan con las capacidades, ¿no? Y aptitudes para ejecutar el contrato, ¿no? Los requisitos de calificación son establecidos en la estrategia de contratación y su cumplimiento se va a acreditar conforme lo indican las bases. Los requisitos de calificación son de 5 tipos. Tenemos la capacidad legal, que consiste en encontrarse apto para ejecutar la actividad económica que es materia de contratación. Tenemos la capacidad técnica y profesional, que comprende la experiencia y la calificación del personal clave. Así también se incluye el equipamiento estratégico o la infraestructura estratégica del proveedor, que va a ser necesario para la ejecución de contrato. En el caso de obras y consultoría de obras, la experiencia del personal clave corresponde a la especialidad y su especialidad, y tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional se verifica por parte de la dependencia encargada de la contratación, ¿no?
y esta verificación va a ser con la suscripción del contrato. Siempre y cuando no se trate de un procedimiento con precalificación o no se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional de personal clave. Luego tenemos la experiencia del postor en la especialidad, referida a la destreza adquirida por el postor, ¿no?, en el desempeño de las labores, las cuales pueden ser consideradas como iguales o similares al objeto de la contratación. En el caso de obras y consultoría de obras, esta experiencia corresponde a acreditar eh, su acreditación en la especialidad. Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria, como por ejemplo aquellas empresas absorbentes en una fusión, no pueden acreditar como experiencia del postor eh, que transmiten a esta empresa absorbente que ha sido sancionado, ¿no?, o ha sido inhabilitado por parte del OES. Y en caso de consorcios, solo se va a considerar la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto de contrato. Luego tenemos las condiciones de participación en consorcio, ¿no? Esto está referido a que las bases van a establecer, por ejemplo, un número máximo de consorciados. Esto va a depender mucho de la naturaleza de la prestación. También se va a consignar o se puede consignar un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, o que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje mínimo de participación, ¿no? En cuanto a la capacidad económica, se entiende como la condición obtenida a partir de una evaluación de antecedentes financieros, ¿no?, que van a demostrar que se encuentra posibilitado para poder cumplir con las obligaciones contractuales. Este requisito de capacidad económica es un requisito de calificación que solo se va a aplicar en los procedimientos de selección con etapa de precalificación y se va a sustentar en el volumen de ventas, estados financieros auditados u otros documentos que pueden estarse en la base, ¿no? Ahora, en cuanto a la evaluación de las ofertas, tenemos que las ofertas son evaluadas de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en las bases. Los factores de evaluación tienen como objetivo permitir la selección de la mejor oferta, ¿no? Esto conforme al principio de valor por dinero. También es un principio nuevo, ¿no?, que también ha sido desarrollado en sesiones anteriores de este diplomado. Es un principio que consiste, ¿no?, en maximizar el valor de lo que obtienen las entidades contratantes en cada contratación. Esto siempre en términos de eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Que lo que se busca es contratar a, a un proveedor que asegure el cumplimiento de la finalidad pública, ¿no?, considerando calidad, sostenibilidad de la oferta, ¿no?, evaluando los costos y plazos, lo que no implica contratar considerando únicamente el menor precio, ¿no? Eso es lo que consiste más o menos este principio de valor por dinero, ¿no? Entonces, en cuanto a la evaluación económica de la oferta, ¿no?, dependiendo del tipo de procedimiento de selección o sus modalidades, pueden ser de los siguientes tipos: una evaluación de manera simultánea a la evaluación técnica, donde aquí la oferta económica es un factor más de evaluación. Puede ser una evaluación de manera posterior a la evaluación técnica. Aquí la oferta económica se evalúa luego de realizar la evaluación técnica de la oferta, ¿no? Y solo se va a evaluar a aquellos proveedores que hubieran obtenido un puntaje mínimo en la evaluación técnica, ¿no? Y tenemos también la evaluación con lances, ¿no? Aquí se va a permitir que los postores puedan mejorar los montos de sus ofertas a través de lances sucesivos en línea. La mejora de precio de la oferta queda a criterio de cada postor. Ahora, en cuanto a los evaluadores, el reglamento señala que los procedimientos de selección competitivos se encuentran a cargo de los evaluadores, ¿no?, conforme a estos tres tipos. Tenemos al oficial de compra, que es el comprador público, ¿no? Es un funcionario o servidor designado por la dependencia encargada de las contrataciones.
y es responsable de la fase de selección. Tenemos también, por otro lado, al comité, que está conformado por 3 integrantes, ¿no? Que son designados por la autoridad de la gestión administrativa, de los cuales al menos uno es comprador público de la dependencia encargada de las contrataciones y uno es experto o profesional que cuente con conocimiento técnico o la experiencia en el objeto de la contratación. Y por último tenemos al jurado, ¿no? Que está conformado por 3 o 5 expertos, ¿no? En el objeto de la contratación y que son designados por la autoridad de la gestión administrativa, ¿no? Los jurados realizan de manera individual la evaluación técnica y económica, ¿no? Y remiten los puntajes asignados a la dependencia encargada de las contrataciones. El puntaje total que consiga este postor se determina considerando los puntajes asignados de manera individual por cada jurado. En los procedimientos de selección con sus etapas de negociación, diálogo competitivo, el jurado va a conducir estas rondas, ¿no? Y va a determinar de forma colegiada o por mayoría las decisiones que se van a adoptar. El oficial de compra o el comité, según corresponda el tipo de procedimiento, va a ser responsable de la conducción y de la realización de la fase de selección, ¿no? Esto va a incluir la preparación de las bases y en caso se determine como evaluador a un jurado, este es responsable de la evaluación de las ofertas, en tanto que la dependencia encargada de las contrataciones va a tener a cargo el resto de las acciones y actos correspondientes al procedimiento de selección, ¿no? También se establece que para ser designado experto en un comité o jurado, se requiere poseer experiencia profesional y especialidad en el objeto de la contratación. Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema de la sesión, ¿no? Referente a los procedimientos de selección competitivos, que como ya dijimos, se promueve la competencia. Se busca una mayor participación de postores. ¿Y cuáles son estos procedimientos de selección competitiva, ¿no? Que establece esta nueva general de contrataciones públicas? Tenemos la licitación pública para la contratación de bienes y obras, el concurso público para la contratación de servicios, consultorías o servicios de mantenimiento vial. Tenemos también las modalidades abreviadas, como la licitación pública abreviada y el concurso público abreviado. También tenemos las modalidades diferenciadas, en las que encontramos a la licitación pública para bienes especializados, la licitación pública de obras con precalificación, la licitación pública con diálogo competitivo, la licitación pública de obras con negociación, la licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición, el concurso público con precalificación y el concurso público con diálogo competitivo, ¿no? También tenemos a las otras modalidades diferenciadas, ¿no? Tales como la compra pública precomercial, la asociación para la innovación, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, lo que hace un total de 20 tipos de procedimientos de selección competitivos, ¿no? En esta sesión de hoy vamos a desarrollar una primera parte de los procedimientos de selección competitivo que abarca la licitación pública, el concurso público, sus modalidades abreviadas y las modalidades diferenciadas, ¿no? Ahora, este nuevo reglamento lo que ha hecho es una especie de nueva clasificación, se podría decir, ¿no? O una nueva estructura de los tipos de procedimientos de selección, que es un poco más ordenado, más sistematizado, pero también parece un poco tedioso, ¿no? En poder entenderlo, ¿no? Pero esto a medida que se va haciendo, ¿no? De uso práctico, se va a ir comprendiendo, ¿no? A continuación vamos a desarrollar cada uno de estos procedimientos de selección competitivos y para mayor comprensión vamos a dividirlo en dos grupos, en procedimientos de selección competitivos sin precalificación y en procedimientos de selección competitivos con precalificación. A ver, aquí vemos las etapas, ¿no? Del procedimiento de selección competitivo sin precalificación, ¿no? Como punto de partida tenemos la convocatoria, ya hemos hablado de esos términos de convocatoria, ¿no? Luego tenemos el registro de participantes, también tenemos una etapa de cuestionamiento a las bases, ¿no? Que a su vez se va a dividir en subetapas, ¿no? Presentación de consultas, observaciones,
luego un pliego de atribución de consultas y observaciones, así como su elevación a lo OS, y finalmente una subetapa de integración de las bases. Una siguiente etapa es la evaluación de ofertas técnicas y económicas, que tienen también las siguientes subetapas, ¿no? Una presentación de ofertas, una admisión de ofertas, una de verificación de los requisitos de calificación y una subetapa de evaluación para el otorgamiento de puntaje, ¿no? Finalmente tenemos la etapa de otorgamiento de la buena pro. Y como vamos a observar, estos procedimientos de selección competitivo sin precalificación prácticamente mantienen la misma estructura, las mismas etapas que ya conocemos actualmente, ¿no? En la licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada. Ahora vamos a ver cada uno de los procedimientos de selección competitivo sin precalificación y tenemos primero a la licitación pública para bienes. Y como podemos ver, no se ha establecido una modalidad y se señala ahí, como se puede ver en el recuadro, sin modalidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de uso, ¿no? Para poder utilizar esta licitación pública para bienes? En el reglamento lo señala que se va a usar cuando se trate de la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Para el año fiscal correspondiente. En la ley de presupuesto del presente año se ha establecido dos topes, ¿no? Un tope para los procedimientos de selección que se convoquen estando vigente la ley 30225 y su reglamento, y otro tope para los procedimientos de elección que se convoquen cuando entre en vigencia la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, es decir, a partir del 22 de abril, ¿no? Entonces, estos dos topes en realidad son similares, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la Ley 30.225, en el caso de bienes, corresponde a una licitación pública cuando el monto es igual o superior a 485.000 soles, ¿no? Y si es inferior a ese monto, corresponderá una adjudicación simplificada. Esto se mantiene esencialmente con la nueva normativa porque para el caso de bienes se establece que corresponderá una licitación pública si la cuantía es igual o superior a 485.000 soles, ¿no? Y si es menor, corresponderá una licitación pública abreviada, ¿no? Entonces vemos que se ha cambiado la denominación, pero se mantienen los mismos topes. Ahora, respecto al anuncio de contratación futura, se establece que será opcional, ¿no? Recordemos que el anuncio de contratación futura es aquel anuncio que la entidad contratante va a publicar en la Platicop, ¿no? Esto de manera previa a la convocatoria de los procedimientos de elección, eh, con el fin de dar a conocer de manera previa, ¿no? A los potenciales proveedores la intención que tiene la entidad contratante de convocar un procedimiento de elección, ¿no? Este anuncio de contratación futura va a depender del tipo de procedimiento de selección, ¿no? En este caso, es opcional. En cuanto a las etapas, son las mismas que ya hemos revisado, ¿no? Que hemos descrito anteriormente, como la convocatoria, el registro de participantes, consultas, observaciones, integración, evaluación de ofertas técnicas y económicas y otorgamiento de la buena prueba. Sobre el registro de participantes, será de lista abierta, que como ya hemos visto, ¿no? Se refiere que cualquier proveedor puede registrarse como participante, ¿no? En el procedimiento de selección. En cuanto al evaluador dice que será conducido por un oficial de compra o por un comité. En este caso también procede, ¿no? O si se da la elevación del pliego de consulta de observaciones al OS, y sobre el tipo de evaluación económica, se dice que será simultánea, ¿no? Que como ya hemos revisado, significa que la evaluación económica será simultánea a la evaluación técnica, ¿no? Es decir, que la oferta económica es también un factor de evaluación. Luego abajo tenemos la licitación pública de obras. Eh, También se señala sin modalidad y las condiciones para su uso será cuando se trate de obras bajo los sistemas de entrega, ¿no? Que son de solo construcción, que también puede ser de diseño y construcción, puede ser también de diseño, construcción, operación y mantenimiento,
con una cuantía de acuerdo a lo establecido en la ley de presupuesto del sector público, ¿no? Esto también para el año fiscal correspondiente, ¿no? Y menor a 79 millones de soles. Y revisando la ley de presupuesto para este año, se ha establecido que la licitación pública será cuando la cuantía sea igual o superior a 5 millones de soles, ¿no? Ahí ya podemos ver el rango, ¿no? De la cuantía. El anuncio de contratación futura también es opcional. Las etapas son las que ya hemos revisado, ¿no? ¿No? Nuevamente lo que es el registro de participantes, ¿no? Eh, en cuanto al registro de participantes, será de lista abierta. En el caso de evaluador, será a través de un comité o un jurado. También se permite la elevación del pliego de consultas y soluciones al OS y la evaluación económica es posterior. Es decir, que la oferta económica se evalúa luego de realizar la evaluación técnica de la oferta. También tenemos acá la licitación pública abreviada para bienes. Vemos que es una modalidad, como su nombre lo dice, una modalidad abreviada, y se usa cuando se trate de la adquisición de bienes según la cuantía establecida en la ley de presupuesto. Como ya se mencionó, los montos eh, van a ser cuando se trate de montos iguales o menores a 485.000 soles, ¿no? También se va a dar cuando se trate de adquisición de bienes homologados, es decir, de bienes que tienen una ficha ya establecida de homologación, cualquiera que sea el monto de la cuantía. También se va a dar cuando se trate de adquisición de bienes de rehabilitación y reconstrucción posterior de emergencias y desastres, cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de bienes o de bienes especializados, cuando se trate de insumos directamente utilizados en los procesos productivos para las empresas del Estado. Y acá no corresponde un anuncio de contratación futura. Hay una lista abierta en el registro de participantes. Acá no hay una etapa de elevación del pliego de consultas y soluciones al OS. Y el tipo de evaluación es simultánea. Luego tenemos la licitación pública abreviada de obras. Eh, Tiene también una modalidad abreviada. Se usa cuando se trate de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción, diseño y construcción. También según la cuantía establecida en la ley de presupuesto. También se va a dar cuando se trate de obras de rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, ¿no? Muy similar al caso de bienes, ya que hemos señalado. También cuando se trate de la segunda convocatoria de una licitación pública de obras o una licitación pública de obras con precalificación, vemos también que acá no se da o no corresponde un anuncio de contratación futura. Las etapas que se van a dar, con las que ya hemos revisado también, que se repiten: convocatoria, objeto participantes, consultas, observaciones, integración, evaluación de ofertas, técnicas económicas y finalmente el otorgamiento de la buena prueba. El registro de participantes es lista abierta. En cuanto al evaluador, es un oficial de compra o comité. Y acá, en la licitación pública abreviada de obras, no procede una elevación del pliego de consultas y observaciones al OS. El tipo de evaluación es el posterior. Luego tenemos el concurso público de servicios, ¿no? También se establece ahí sin modalidad y se va a dar cuando se trate de servicios en general, según la cuantía establecida en la ley de presupuesto. También observamos el concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento vial, también sin modalidad. Y cuando se trata de consultorías o consultorías de obras o de servicios de mantenimiento vial, según la cuantía establecida, vamos a ver que tiene, por ejemplo, eh, en cuanto a evaluadores, dice que se va a establecer a través de comités de jurados. Y en ambos casos, o en ambos concursos públicos, el tipo de evaluación económica va a ser posterior, ¿no? Las etapas del procedimiento de selección son las mismas.
de las que ya hemos descrito anteriormente. Luego tenemos el concurso público abreviado, ¿no? Y se va a utilizar también cuando eh, se trate de contrataciones de servicios o consultorías de obra, también según la cuantía establecida en la ley de presupuesto, cuando se trate de contrataciones de servicios homologados, cuando se trate de servicios o consultorías de obras para la rehabilitación y reconstrucción posterior a emergencias y desastres, cuando se trate de la segunda convocatoria en un concurso público, o un concurso público para consultoría y servicios de mantenimiento vial, o un concurso público para consultorías con precalificación. También se va a dar cuando se trate de insumos directamente utilizados en los procesos productivos por las empresas del Estado. Acá vemos que no procede o no corresponde un anuncio de contratación futura respecto al registro de participantes de lista abierta. En cuanto a los evaluadores, se establece que será un oficial de compra o comité. No hay una etapa de elevación del pliego de consultas o observaciones a la OS. Y el tipo de evaluación económica es posterior. Luego tenemos el concurso público, abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyectos. Esto se va a dar eh, cuando se trate de contratación de gerentes de proyectos para los contratos estandarizados. También según la cuantía establecida en la ley de presupuesto. También se va a dar cuando se trate de contratación de evaluadores expertos, ¿no? Con una cuantía menor a 100.000 soles, ¿no? Hasta aquí hemos visto todos los procedimientos de selección competitivos sin precalificación, ¿no? Ahora veamos los procedimientos de selección competitivos con precalificación. Acá las etapas vamos a encontrar de forma similar a lo que ya hemos estado señalando o revisando, en una etapa de convocatoria, una etapa de registro de participantes, una etapa de conocimiento de la base que también se va a subdividir en consulta de observaciones, una etapa de elevación del pliego exclutorio, ¿no? Al OS, y una etapa de integración de las bases, ¿no? Y acá la diferencia con el procedimiento de selección competitivo sin precalificación es que acá sí hay una etapa de precalificación, ¿no? Que a su vez se va a dividir en la etapa de precalificación, en la etapa de diálogo competitivo y en la etapa de negociación, ¿no? Términos que ya hemos revisado, ¿no? Al inicio de esta sesión y que se puede entender un poco más, ¿no? Ese tipo de esquemas, ¿no? Luego habrá una etapa de evaluación de ofertas técnicas económicas, ¿no? Que ya hemos visto también que hay una etapa, una subetapa de presentación de ofertas, una subetapa de emisión, de calificación y de evaluación, ¿no? Y acá hay una etapa también, se puede decir especial, ¿no? Una etapa de adjudicación para la innovación. Sobre esta etapa de adjudicación para la innovación, está referida para los procedimientos de elección en la modalidad de asociación, ¿no? Eh, Esta modalidad de asociación para la innovación, así se llama, pertenece al grupo de las otras modalidades diferenciadas, ¿no? ¿No? Las otras modalidades diferenciadas de los procedimientos de elección competitiva, ¿no? Que es un tema que va a ser desarrollado, ¿no? Y después de esta sesión, y que ahí se va a profundizar mucho más. Ahora vamos a pasar a desarrollar estos procedimientos de selección competitivos con precalificación. Tenemos primero a la licitación pública para bienes especializados, ¿no? La modalidad diferenciada. ¿Y en qué condiciones se va a utilizar este tipo de procedimiento? ¿No? Acá establece el reglamento. Cuando se trate de bienes bajo el sistema de entrega de llave en mano o llave en mano con mantenimiento, ¿no? Una cuantía mayor a 2 millones de soles, ¿no? El anuncio de contratación futura es opcional y las etapas
Eh, si bien se mantienen la mayoría de las etapas que hemos ya revisado, la diferencia está que hay una etapa de precalificación. El registro de participantes de lista abierta y en cuanto a los evaluadores, ¿no? La evaluación será a cargo de un comité o un jurado, ¿no? Acá sí corresponde una etapa de elevación del periodo de consultas y observaciones al OS y el tipo de evaluación económica es posterior. Luego tenemos la licitación pública de obras con precalificación, que es una modalidad diferenciada, y se va a dar cuando se trate de obras bajo los sistemas de entrega, ¿no? De solo construcción, de diseño y construcción, o de diseño, construcción, operación y mantenimiento, con una cuantía igual o mayor a 79 millones de soles, ¿no? El anuncio de contratación futura es opcional y las etapas también, en su mayoría, se repiten, con la diferencia que hay una etapa de precalificación. Acá el registro de participantes es lista abierta, la evaluación está a cargo de un comité o jurado. También, también corresponde una etapa de elevación de previa consulta de observaciones y la evaluación económica es posterior. Luego tenemos la licitación pública con diálogo competitivo en su modalidad diferenciada. ¿Cuándo se utiliza este tipo de procedimiento de selección? Cuando la entidad contratante sustenta en la estrategia de contratación que no está en las condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad, ¿no? Esto dado la complejidad técnica o la necesidad de plantear soluciones innovadoras, siempre que se trate de bienes altamente sofisticados con una cuantía mayor a 2 millones de soles o cuando se trate de obras ejecutarse por el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza, siempre que incluya acumulación una cuantía igual o mayor a 69 millones de soles. Acá no corresponde el anuncio de contratación futura. Y en cuanto a las etapas, son las que ya hemos revisado anteriormente, ¿no? La convocatoria, registro de participantes, precalificación con diálogo competitivo. Acá donde sería, como hemos mencionado al inicio, se van a llevar rondas, ¿no? Rondas de diálogo para ver qué postores son los que van a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Lo que es la evaluación de ofertas técnicas económicas definitivas y finalmente el otorgamiento de la buena. En cuanto al registro de participantes, es una lista abierta. Eh, la evaluación está a cargo de un jurado. Acá no hay una etapa de elevación del periodo de consulta de soluciones al OS y el tipo de evaluación económica será posterior. Luego tenemos la licitación pública de obras con negociación, ¿no? Modalidad diferenciada. ¿Cuándo se va a utilizar esta licitación pública de obras con negociación? Cuando se trate de obras ejecutadas bajo los siguientes sistemas, ¿no? Ya sea integrada de proyecto o alianza, o el sistema de gestión del diseño y construcción del riesgo, y el sistema de gestión de diseño y construcción de agencia. Eh, el anuncio de contratación futura será opcional. Las etapas son las mismas que hemos revisado, con la diferencia que hay una etapa de precalificación con negociación. El registro de participantes será de lista abierta. La evaluación a cargo de un jurado. No hay una etapa de elevación del pliego de consultas y observaciones al OS. Y el tipo de evaluación económica posterior. Luego tenemos licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición. Esto se va a dar cuando se trate de contrataciones de tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, enfermedades oncológicas y enfermedades de alto costo, ¿no? Así como para tecnologías sanitarias innovadoras. No hay un anuncio de contratación futura y en las etapas se va a incluir la etapa de negociación. Es una lista cerrada, ¿no? Donde solamente van a ser
Eh, Van a participar los que han sido invitados por la entidad contratante. eh, Va a ser evaluado por un jurado. No hay una etapa de elevación del periodo de consulta de observaciones al OS y el tipo de evaluación económica es posterior. Luego tenemos el concurso público con precalificación. Eh, También modalidad diferenciada. ¿Cuándo se va a dar este tipo de procedimiento de selección? Cuando se trate de consultorías de obra, servicios de mantenimiento vial o servicios especializados de gestión de instalaciones, ¿no? Con una cuantía mayor a 2 millones de soles. El anuncio de contratación futura es opcional y las etapas son las mismas que hemos revisado, con la diferencia de una etapa de precalificación. Es una lista abierta, ¿no?, de registro de participantes. La evaluación está a cargo de un comité o un jurado. Y si hay y acá sí corresponde una elevación, ¿no?, del pliego de consultas y observaciones al OS. El tipo de evaluación económica es posterior. Por último, tenemos el concurso público con diálogo competitivo y será utilizado este procedimiento de selección cuando la entidad sustenta en la estrategia de contratación que no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad, ya sea por la alta complejidad eh, y la necesidad de plantear soluciones innovadoras, ¿no? Siempre que se trate del servicio especializado de gestión de instalaciones o de mantenimiento vial, o se trate de consultorías de obra bajo el sistema de entrega, formulación y diseño. Acá no hay un anuncio de contratación futura. Entre las etapas que ya hemos revisado, tenemos la etapa de precalificación con diálogo competitivo. Eh, Acá es una lista abierta con invitación, es decir, que se van a invitar determinados postores o proveedores, ¿no?, con la opción de que si existe algún proveedor interesado, también pueda participar. Eh, Acá está a cargo la evaluación de un jurado y no hay una etapa de elevación del periodo de consultas y observaciones al OS, ¿no? Y el tipo de evaluación económica es posterior. Finalmente, eh, también hay otras modalidades diferenciadas, ¿no?, de procedimientos de selección competitivo, como es la compra pública precomercial, la asociación para la innovación, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ¿no? Pero como ya se dijo, estas otras modalidades diferenciadas será tema de exposición en la siguiente sesión, ¿no? Hasta aquí hemos desarrollado todos los procedimientos de selección competitivo, ¿no?, de manera resumida, ¿no?, de manera un poco más ordenada, quizás para poder entender, ya que en total se tiene como 20 procedimientos de selección competitivo, ¿no? Acá se ha dividido, ¿no?, en dos, con precalificación o sin precalificación. Hasta aquí concluyo con la exposición. Si tienen alguna consulta o pregunta, gustoso de poder responderles, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Su presentación realmente ha sido muy interesante, muy dinámica. Y igual me gustaría saber si algún participante tiene alguna consulta al respecto, puede realizarla por el chat o levantar su mano para prenderle el micro, por favor.
Listo, doctor. Al ver que no hay más consultas, bueno, agradecerle por acompañarnos el día de hoy, por estar con nosotros en este diplomado. Esperamos encontrarlo en próximos eventos académicos y a los participantes también que asistieron el día de hoy, agradecerles por su participación. Y nos vemos en la próxima sesión que se va a dictar dentro de unos minutos. Muchas gracias, estimado doctor. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias con todos, muchas gracias por la oportunidad. Gracias.